OpenAI es la empresa líder en inteligencia artificial, y por supuesto su reciente iteración de modelos, la serie 01, es sin duda la inteligencia artificial más avanzada a la que tenemos acceso actualmente. Increíblemente, este modelo de IA ha estado rodeado de un gran secretismo, hasta el punto de que si alguna vez te atreves a preguntarle al modelo en qué estaba pensando durante el proceso en lo que te estaba dando una respuesta, el modelo te responde diciéndote que nunca hagas una pregunta como esa de nuevo, y si lo haces demasiadas veces podrías llegar a ser baneado del servicio de OpenAI. Y ahora la razón por la que todo esto está envuelto en tanto secretismo es porque representa un gran paso hacia la AGI, y muchos piensan que OpenAI tiene muchas probabilidades de ser la primera empresa en lograrlo. Dicho esto, muchos han querido saber exactamente cómo funciona este sistema, y ha habido varias formas de hacerlo. OpenAI, por supuesto, ha publicado algunas publicaciones, pero ninguna tan profunda como para que realmente entendamos qué ocurre bajo el capó. Sin embargo, ha habido un reciente artículo de investigación de un grupo de investigadores en China, y ahora nos estamos preguntando si acaso lograron descifrar el código, si descubrieron cómo funciona el 01 y publicaron una hoja de ruta para crear algo similar. Este es el artículo Escalado de búsqueda y aprendizaje, una hoja de ruta para reproducir el 01 desde la perspectiva del aprendizaje por refuerzo. Y este es el artículo que podría cambiarlo todo, porque si esto es cierto, significa que el campo de juego está nivelado y que solo es cuestión de tiempo antes de que muchas otras empresas comiencen a producir modelos de IA que estén a la altura de OpenAI. Ahora voy a desglosar esto en 4 partes, pero primero entendamos lo básico de cómo funciona esta IA. Así que una de las primeras cosas que tenemos es, por supuesto, el aprendizaje por refuerzo con IA. Para entenderlo mejor podemos usar una analogía de un juego. Imagina que estás intentando enseñar un truco a un perro. Le das una golosina como recompensa cuando hace algo bien, y el perro aprende a repetir esas acciones para conseguir más golosina. Eso es básicamente el aprendizaje por refuerzo. Ahora, con la IA, el perro es en esencia un programa. La golosina es una recompensa digital y el truco puede ser desde ganar un juego hasta escribir código. ¿Por qué es importante el aprendizaje por refuerzo para la serie 01? Esto es porque OpenAI parece creer que el aprendizaje por refuerzo es la clave para hacer que el 01 sea tan inteligente. Es básicamente como el 01 aprende a razonar y resolver problemas complejos a través de prueba y error. Según el artículo, hay 4 pilares de esto. Como puedes ver, aquí nos dan una visión general de cómo funciona esencialmente el 01. Primero tenemos la inicialización de la política, que es el punto de partida del modelo. Esto establece las capacidades iniciales de razonamiento del modelo utilizando preentrenamiento o afinación, y es básicamente la base del modelo. Luego tenemos el diseño de recompensas, que es, por supuesto, cómo se recompensa al modelo, algo de lo que ya hemos hablado. Voy a explicar esto con más detalle. Después está la búsqueda, que ocurre durante el tiempo de inferencia cuando el modelo está pensando. Es como el modelo busca entre diferentes posibilidades y por supuesto tenemos el aprendizaje, que es donde se mejora el modelo analizando los datos generados durante el proceso de búsqueda. Luego se utilizan diferentes técnicas como el aprendizaje por refuerzo para hacer que el modelo sea mejor con el tiempo. La idea central es el aprendizaje por refuerzo y el mecanismo central conecta estos componentes. El modelo, que es la política, interactúa con su entorno. Los datos fluyen desde los resultados de la búsqueda hacia el proceso de aprendizaje y la política mejorada se retroalimenta en la búsqueda, creando un ciclo continuo de mejora. El diagrama básicamente enfatiza la naturaleza cíclica del proceso. La búsqueda genera datos para el aprendizaje actualiza la política y así sucesivamente. Entonces, si realmente queremos entender cómo funciona esto, debemos comprender la política, que es lo básico, la base del modelo. Imagina que estás enseñando a alguien a jugar un juego complejo como el ajedrez. No los lanzarías a una partida contra un gran maestro en su primer día, ¿verdad? Comenzarías enseñándoles lo básico, cómo se mueven las piezas, estrategias básicas y tal vez algunos movimientos de apertura comunes. Eso es esencialmente lo que es la inicialización de la política para la IA. En el contexto de una IA poderosa como el 01, la inicialización de la política es darle a la IA una base muy sólida de razonamiento antes de que siquiera intente resolver problemas realmente difíciles. Se trata de equiparla con un conjunto básico de habilidades y conocimientos que luego podrá ampliar a través del aprendizaje por refuerzo. El artículo sugiere que para el 01 este inicio probablemente se da en 2 fases principales. La primera es el preentrenamiento, que es donde se entrena con grandes cantidades de datos textuales. Piensa en esto como dejar que la IA lea todo el internet, o al menos una gran parte de ella. Al hacer esto, la IA aprende cómo funciona el lenguaje, cómo se relacionan las palabras entre sí y obtiene un vasto conocimiento general sobre el mundo. Es como aprender gramática, vocabulario y muchos básicos antes de intentar escribir una novela. También aprenderá habilidades de razonamiento básicas entrenando con estos datos. Y aquí es donde
llegamos a lo importante, la fase de afinamiento con instrucciones y razonamiento similar al humano. En esta fase le damos a la IA lecciones más específicas sobre cómo razonar y resolver problemas, y esto implica dos técnicas clave: la ingeniería de prompts y el afinamiento supervisado. La ingeniería de prompts es donde esencialmente se le dan a la IA instrucciones o ejemplos cuidadosamente diseñados para guiar su comportamiento. El artículo menciona comportamientos como el análisis de problemas, donde se reformula el problema para asegurarse de que se ha entendido; la descomposición de tareas, que consiste en dividir un problema complejo en pasos más pequeños y manejables, diciéndole literalmente que piense paso a paso; y por supuesto el afinamiento supervisado, que implica entrenar a la IA con ejemplos de humanos resolviendo problemas, básicamente mostrándole la forma correcta de pensar y razonar. Esto podría implicar mostrarle ejemplos de expertos explicando su proceso de pensamiento paso a paso. En resumen, la inicialización de la política se trata de darle a la IA una base sólida en el conocimiento del lenguaje y habilidades de razonamiento básicas, preparándola para tener éxito en las etapas posteriores de aprendizaje y resolución de problemas. Esta fase es crucial para desarrollar comportamientos de razonamiento similares a los humanos en la IA, permitiéndoles pensar de manera sistemática y explorar espacios de soluciones de forma eficiente. A continuación llegamos a algo muy interesante: el diseño de recompensa. Esta imagen que ves en la pantalla ilustra dos tipos de sistemas de recompensas utilizados en el aprendizaje por refuerzo: la modelización de recompensas por resultado, OM por sus siglas en inglés, y la modelización de recompensas por proceso, PRM por sus siglas en inglés. En cuanto a la explicación, es bastante directa. La modelización de recompensas por resultado evalúa la solución basándose solo en el resultado final. Si la respuesta final es incorrecta, toda la solución se marca como incorrecta, incluso si los pasos intermedios son correctos. En este ejemplo, algunos pasos son correctos, pero debido a que el resultado final es incorrecto, toda la solución se marca como errónea. Aquí es donde utilizamos la modelización de recompensas por proceso, que es mucho mejor. Con la modelización por proceso se evalúa cada paso de la solución de manera individual. Se recompensa cada paso correcto y se penaliza cada paso incorrecto, lo que proporciona retroalimentación más detallada y ayuda a guiar las mejoras durante el entrenamiento. Podemos ver que los pasos 1, 2 y 3 son correctos y reciben recompensas, mientras que los pasos 4 y 5 son incorrectos y se marcan como errores. Este enfoque es mucho mejor porque señala los errores exactos en el proceso en lugar de descartar toda la solución. Este diagrama enfatiza la importancia de las recompensas por proceso en tareas que implican razonamiento en varios pasos, ya que permite mejoras iterativas y mejores resultados de aprendizaje, que es esencialmente lo que creen que está utilizando el 0-1. Ahora es cuando llegamos a lo realmente interesante, porque es aquí donde hablamos de la búsqueda, algo que muchos han considerado como el elemento clave para llegar a la superinteligencia. De hecho, recientemente vi un tweet que lo afirmaba, y seguro que puedo añadirlo en la pantalla. Al desglosarlo, esto es esencialmente donde la IA piensa. Cuando tienes una IA poderosa como el 0-1, necesita tiempo para pensar, explorar diferentes posibilidades y encontrar la mejor solución. Este proceso del pensamiento es lo que el artículo denomina búsqueda. Pensar más, según dicen, es una forma de mejorar el rendimiento, ya que en lugar de generar una sola respuesta, la IA explica múltiples soluciones posibles antes de escoger la mejor. Por ejemplo, imagina que estás escribiendo un ensayo. No escribes solo el primer borrador y lo entregas, ¿verdad? Haces una lluvia de ideas, escribes varios borradores, revisas y editas hasta que estés satisfecho con el producto final. Eso es básicamente una forma de búsqueda. Hay dos estrategias principales en el área de búsqueda, y el artículo destaca las que el 0-1 podría estar utilizando en este proceso de pensamiento. La primera es la búsqueda en... Imagina un árbol ramificado, donde cada rama representa una elección o acción diferente que la IA podría tomar. La búsqueda sería cómo explorar ese árbol, siguiendo diferentes caminos para ver a dónde llevan. Por ejemplo, en juego de ajedrez, una IA podría considerar todos los movimientos posibles que podría hacer, luego todas las posibles respuestas que su oponente podría dar, y construir a partir de ese árbol de posibilidades. Después usaría ciertos criterios para decidir qué rama explorar más a fondo y cuál podar, enfocándose en el camino más prometedor. Básicamente se trata de pensar en dónde vas a ir, qué decisiones vas a tomar y cuál de ellas dará las mejores recompensas. Es como un jardinero que recorta selectivamente las ramas para ayudar a que un árbol crezca en la dirección correcta. Un ejemplo sencillo de esto es el Best of Ending Sampling, donde el modelo genera un número de soluciones posibles y luego elige la mejor según algún tipo de criterio. Ahora en la parte inferior derecha tenemos las revisiones secuenciales, que es como escribir el ensayo del que hablamos antes. La IA comienza con un intento inicial de solución y luego lo refina paso a paso haciendo mejoras. Por ejemplo, una IA podría generar una respuesta inicial a un problema matemático, luego verificar su trabajo, identificar los errores y revisar su solución en consecuencia. Es como editar tu ensayo detectando los errores y mejorándolo cada vez que lo revisa. También debemos pensar en cómo decide la IA qué caminos explorar en la búsqueda del árbol o cómo revivir la solución en las revisiones secuenciales. El artículo menciona dos tipos de orientación. La primera es la orientación interna, donde la IA utiliza su propio conocimiento interno y cálculos para guiar su búsqueda.
Un ejemplo de esto es la incertidumbre del modelo, que es cuando la IA estima qué tan segura está de ciertas partes de su solución. Puede centrarse en áreas donde no está tan segura, explorando alternativas o haciendo revisiones. Algo así como volver a revisar tu trabajo cuando no estás seguro de si cometiste un error. Otro ejemplo es la autoevaluación, donde la IA puede ser entrenada para evaluar su propio trabajo, identificando posibles errores o áreas de mejora. Es como tener un editor interno que revisa tu escritura y sugiere cambios. Luego tenemos la orientación externa, que es como recibir retroalimentación del mundo exterior para guiar la búsqueda. Un ejemplo de esto es el feedback ambiental, donde en algunos casos la IA puede interactuar con un entorno real o simulado y recibir retroalimentación sobre sus acciones. Por ejemplo, un robot que aprende a navegar por un laberinto podría recibir retroalimentación sobre si está acertando o alejando del objetivo. Otro ejemplo es el uso de un modelo de recompensas que discutimos antes. Este modelo puede proporcionar retroalimentación sobre la calidad de diferentes soluciones o acciones, guiando a la IA hacia mejores resultados. Es como tener un maestro que califica tu trabajo y te dice lo que hiciste bien y en qué necesitas mejorar. En esencia, el elemento de búsqueda y el proceso por el cual el 01 explora diferentes posibilidades y refina su solución está guiado tanto por su conocimiento interno como por su retroalimentación externa, y esta es en parte crucial de lo que hace que el 01 sea tan bueno en tareas de razonamiento complejo. Te recuerdo que hay una oferta limitada por estas navidades del 60% en mi newsletter La Señal Pro. Link para más información en la descripción, no te lo pierdas. Claro, la búsqueda es como la IA piensa sobre un problema, pero ¿cómo mejora realmente la resolución de problemas con el tiempo? Aquí es donde entra el aprendizaje. El artículo sugiere que el 01 utiliza una técnica poderosa llamada aprendizaje por refuerzo para mejorar su rendimiento. La búsqueda genera los datos de entrenamiento, así que recuerda cómo hablamos de la búsqueda generando múltiples soluciones posibles. Pues bien, esas soluciones, junto con la retroalimentación de la orientación interna o externa, se convierten en datos de entrenamiento valiosos para la IA. Piensa en ello como un estudiante preparándose para un examen. Podría intentar resolver muchos problemas de práctica, recibir retroalimentación sobre sus respuestas y aprender de sus errores. Cada intento, ya sea exitoso o no, proporciona información valiosa que realmente le ayuda a comprender y mejorar. Ahora tenemos dos métodos principales de aprendizaje, y el artículo se centra en dos métodos que el 01 podría estar utilizando para aprender a partir de los datos generados por la búsqueda. El primero son los métodos de gradiente de política, como el PO. Estos métodos son un poco más complejos, pero la idea básica es que la IA ajusta su política interna, que es la estrategia para elegir sus acciones, según las recompensas que obtiene. Las acciones que conducen a las altas recompensas se vuelven más probables, mientras que las acciones que conducen a bajas recompensas se vuelven menos probables. Es como ajustar el proceso de toma de decisiones de la IA basado en sus propias experiencias. Luego tenemos PO, que es esencialmente optimización proximal de política. Proximal Policy Optimization. Es un método popular de gradiente de política conocido por su estabilidad y eficiencia. Es como tener una forma cuidadosa y metódica de actualizar la estrategia de la IA asegurándose de que no cambie demasiado drásticamente en respuestas a una sola experiencia. Después tenemos el clonaje de comportamiento, que es un método más simple en que la IA aprende a imitar soluciones exitosas. Es como aprender por imitación. Si el proceso de búsqueda encuentra una solución realmente buena, una que recibe una alta recompensa, la IA puede aprender a copiar esa solución en situaciones similares. Es como un estudiante aprendiendo a resolver un problema de matemáticas estudiando un ejemplo resuelto. El artículo sugiere que el 01 podría usar el clonaje de comportamiento para aprender de las mejores soluciones encontradas durante la búsqueda, agregándolas efectivamente a su repertorio de estrategias exitosas. O también podría usarse como una forma inicial de calentar el modelo antes de usar métodos más complejos como PO. Ahora, por supuesto, tenemos la búsqueda iterativa y el aprendizaje iterativo, y el verdadero poder de este enfoque proviene de combinar la búsqueda y, por supuesto, el aprendizaje en un ciclo iterativo. La IA busca soluciones, aprende de los resultados y luego usa su conocimiento mejorado para realizar búsquedas aún mejores en el futuro. Es como un ciclo continuo de práctica, retroalimentación y mejora. El artículo sugiere que este progreso iterativo es clave para la capacidad de 01 de lograr un rendimiento superhumano en ciertas tareas. Al buscar y aprender de manera continua, la IA puede superar las limitaciones de sus datos de entrenamiento iniciales y potencialmente descubrir nuevas y mejores soluciones que los humanos no habían considerado. Entonces, con todo lo dicho sobre cómo funciona 01 y ahora que conocen lo básico, los 4 pilares clave, ¿creéis que estamos cerca de la superinteligencia? Después de leer este artículo de investigación y entender los detalles claves sobre cómo funciona 01,
0,1, creo que realmente comprendo por qué la comunidad más amplia de IA dice que la superinteligencia no está tan lejos. Si una IA puede buscar soluciones, aprender de esos resultados y usar ese conocimiento mejorado para realizar búsquedas aún mejores en el futuro, teniendo un ciclo continuo de práctica, retroalimentación y mejora, lograr un rendimiento superhumano sería posible en teoría. Así que tal vez la superinteligencia artificial no esté tan lejos. Dicho esto, me encantaría saber vuestras opiniones y con suerte que tengáis un buen comienzo de 2025.